cuando se incide sobre el prisma, se refractaba en el prisma. Y bueno, lo que hemos hecho es tomar mediciones eh, de distancia hasta el centro más o menos de la franja que se... Bueno, supongamos que fuera de la imagen teníamos la marca del haz de luz sin el prisma. Bueno, lo que hacíamos era, a ver, tengo por anotar, sí. Supongamos que estaba acá. Bueno, tomamos un intervalo del rojo y lo medíamos del centro más o menos hasta esta distancia, y este era el I. Y lo mismo hicimos con el amarillo y con el azul. Bien. Bueno, el azul lo tomamos ahí, más o menos era Sí. esto, que esto se lo veía verde celeste. Entonces, aunque creo que sí lo tomamos a este intervalo. Es que también se ve distinto en foto que con el ojo. Ujú. Bueno, a ver. Yo me mando a escribir así, no, después no me acuerdo cómo se saca. Bueno, ese era el I. Entonces, con arcotangente de I sobre X, obteníamos los valores en radianes. Bueno, acá tabulado en el Excel lo obteníamos en radianes, con la calculadora lo obteníamos en grados, se lo tenemos puesto en grados. Bueno, acá con una función del Excel lo he pasado a grados porque sea más fácil de verlo. Ahí ya me doy cuenta que tengo que mal escrito. Ahí está. Y bueno, esta es de la primera medición. Tengo anotado solamente las mediciones que hicimos con el prisma de vidrio. Y Ujú. bueno, me dio un poder dispersivo, un N omega, también se lo podría haber puesto, de 0,02 más o menos. Y un número de Abbe de 42, que es el inverso del poder dispersivo, si no me equivoco. Las mediciones de la distancia X, eso es lo único que se mantiene constante. A ver, que estoy haciendo acá, ahí está. Mientras que esto, como hemos realizado distintas mediciones, hemos realizado dos mediciones, tengo distintos, por eso lo he separado en medición 2 y medición 1. Y bueno, acá en la segunda medición me dio un poder dispersivo de 0,03, unos ángulos no muy distintos a lo que se obtuvo en la primera medición, eso sí. Pero como esto ya dependen de cocientes, en especial el número de Abbe, que es el inverso del poder dispersivo, ahí ya se notan más diferencias. Y bueno, no me he puesto a anotar los errores que estamos considerando como para poder acotar los valores. Y bueno, eso es más o menos lo que hicimos. También hemos usado un poco el prima con agua, pero ese no he llegado a notar. Bien. ¿Algún otro ha hecho los cálculos, chicos? No, profe, ¿No? yo no los tengo hechos los cálculos. Esto es básicamente lo que ya había pasado por el grupo, así que no es nada nuevo. Bueno, la idea es que hagan una especie de conclusión del práctico, ¿no? O sea, no es solo medir y acotar, sino poder establecer algo más general, por ejemplo, el poder dispersivo, de qué depende, comparar el poder dispersivo de
del vidrio con el del agua, decir si es mayor o no. Faltaría también decir hasta dónde garantizan el número ese que calculan, el n, ya sea la inversa o el otro valor n, porque con eso pueden comparar si encuentran diferencias o no, e incluso entrar a alguna tablita si encuentran alguna tabla de valores de poder de dispersión de las distintas sustancias, también poder comparar, así como lo han hecho con el índice de refracción. Sí. ¿Está? Digamos, con eso concluirían el práctico. Siempre el práctico se concluye, o incluso en el informe, se concluye con una discusión acerca de los valores que han encontrado, para qué les sirve, o sea, un aporte personal, no es solamente medir, acotar y presentar el resultado. Bien, el objetivo del laboratorio es ir un poquito más allá y poder discutir los resultados. Entonces ustedes habían medido índice de refracción del agua, índice de refracción del vidrio. Lo único que hemos discutido es, bueno, la sensibilidad del método, si me permitía distinguir el índice de refracción para distintas longitudes de onda de un mismo material, por ejemplo. Eso sí lo habían puesto, hemos discutido de eso. Pero bueno, les hemos propuesto esto para que vean también que influye mucho en la selección de materiales. ¿Por qué uno elige un índice de refracción u otro? Depende de lo que quiera lograr. ¿Sí? Quiero disminuir la aberración cromática, elijo un determinado material. Necesito usar el prisma para abrir más el haz porque estoy estudiando espectros de la luz blanca, necesito un índice de refracción determinado. O sea, los diferentes usos que le podemos dar a esto. ¿Entienden, chicos? Bueno, Sí. entonces, por favor, eso incluyanlo en el informe. Ajá. Siempre acuérdense que tiene que ir una valoración personal, un aporte. Bueno, por eso le habíamos propuesto esta actividad, como para cerrar esa actividad, que midan eso y establezcan ustedes una conclusión. Así que acá les faltaría decir hasta dónde garantizan, hacer una especie de propagación, decir, bueno, el N 0,0236, pero hasta dónde garantizo, hasta el 2, hasta el 3, hasta el 6, tengo que hacer una evaluación de eso. Y eso tiene que ver con las mediciones que han hecho, qué posibilidades tengo de garantizar el centímetro, el milímetro. Les habíamos dicho que de entrada es una estimación, porque bueno, no teníamos un riel para que midan, están midiendo la distancia del prisma a la pantalla muy aproximada. Sí, bueno, aproximada en el sentido que no puedo garantizar más que hasta el centímetro seguramente, pero sigue siendo una medición. Fíjense acá, si yo garantizo 1 o 2 centímetros contra 125, aún así tengo un error del 1%. Sí. Está bueno, esas cosas es lo que falta discutir. Y ¿Vos bueno, tenés algo algunos. más, Manuel, para decirles? Sí, yo quería preguntarles si se acuerdan por qué esa diferencia con el azul en las dos mediciones, porque hay casi más de 2 centímetros de diferencia entre la medición 1 y la 2. Sí. ¿No se acuerdan qué pasó ahí? Y podría ser que se lo ha inclinado en otro sentido el prisma. Mm. A ver. ¿En qué zona de la foto tomaron las mediciones? A ver, ¿Es donde estabas indicando vos, Alejo? a ver que busque la imagen. Acá está. O sea, acá en estas imágenes solamente se puede ver las mediciones de CENI. Y sí, lo que hicimos es, o sea,
si no me, si no me equivoco, literalmente hemos agarrado, hemos hecho así un intervalo, bueno, creo que sería más bien por acá, de donde se formaba la imagen esta. Y después lo hemos separado de acuerdo a donde veíamos que había un rojo, estaba la gama del rojo, la gama del amarillo y la gama del azul. Y de ahí hemos medido la distancia desde el medio, del intervalo, del centro. Ujú. Sí, de acuerdo. Pero por ahí lo que quizá en la decisión o la valoración de dónde empieza y termina el azul, quizá ahí donde hubo una diferencia entre la primera y la segunda medición, o es Sí, que han medido en otro lugar más arriba o más abajo. sí. No, y además lo que yo decía es que en una de esas, o sea, nosotros teníamos que inclinarlo al prisma, hacerlo rotar de esta forma. Pero en una de esas, Sí, capaz por el pulso, lo teníamos un poco más inclinado así o así. Y capaz eso podría haber causado, en la segunda medición. sí, o en la primera, Mm, claro. podría haber causado ese error ahí. Un error sistemático, si no me equivoco. Sí, no, que es un poco raro solo para el azul, digamos, y el resto está más o Claro. menos dentro del Casi igual. centímetro. Sí. Sí. ¿Nadie más tiene para aportar? Puede ser que las distancias eran grandes y se ¿Cuál es pueda, el caso? entre la pizarra y la lente de salida, la que emitía la luz, entre la fuente, por decir. Sí, Claro, no, ahí pero se, creo que eso no te explicaría una diferencia entre la medición uno y la 2 solo en el azul. lo que también Eh, podría haber pasado es que se haya inclinado justo la regla y hayamos tomado mal la medición esta, puede la ser. ruleta. ¿Todos tienen las mismas mediciones? Sí, Sí, Ajá. Bueno, Bueno, completen esto, chicos. Completen esto y si quieren la discusión la hacen con una sola de las mediciones, ¿sí? Porque bueno, si uno quiere una medición precisa de esto hay que ajustar. La idea era que ustedes vean para distintos materiales y podían discriminar también. ¿Sí? Así como han discriminado el índice de refracción, si podían discriminar el poder dispersivo. Pero bueno, hagan las discusiones sobre una sola de las mediciones, si es que consideran que una está mal. Y si no, pongan las dos, pero larguen una hipótesis acerca de por qué para el azul han medido un valor mayor, en este caso, ¿sí? 166, y si eso podían considerarlo en el margen de error, o si eso les afecta mucho el valor de n, si hay una diferencia grande en el valor de n o no, capaz que calculan y les da, dentro del orden del error, les da lo mismo en los dos casos. Pero no lo sabemos, lo único que vemos ahora en la tabla es que sí hay 2 centímetros de diferencia y en los otros mucho más. Bien. En mucho menos, perdón, se mantiene, sí. Sí. ¿Profe? Entonces, en Sí, esto, lo único que tengo con certeza es que el error de apreciación que tenemos por el uso de la ruleta es de 1 milímetro, inclusive a 2 milímetros en algunos casos, puede llegar a ser. No, 1 milímetro más. Y después, los otros errores, como el que se le hace una pancita ahí a la ruleta cuando está muy lejos, si no se la tiene tensa, que estimen, tienen se, que estimar, claro, chicos. eso Digamos, eso estaba es por la tarea llegar. experimental de ustedes, es Ajá, no remitirse solo a la apreciación de los instrumentos y decir, bueno, ¿qué otras fuentes de error tengo aquí? Si ustedes quieren darle 1 milímetro más porque piensan que la ruleta no está perfectamente pegada a la pared, qué sé yo, o hace una panza cuando miden desde el prisma a la pared, y estimen cuánto es eso, no queda otra. Los errores de definición se estiman.
Tienen que arriesgar ustedes una hipótesis. Bueno, les doy 2 milímetros más, supongan. Pero además también tienen el mismo error de definición que tenían al medir, que es medir desde el centro del prisma. Y también ¿Sí? tenemos ahí Y ese ya es mayor que el milímetro. del supuesto de que hicimos acá de medir Claro. del centro del intervalo es el semiancho del intervalo ese. Claro. Bueno, entonces en la medición de X van a tener un error más grande que el milímetro seguro. Capaz Sí. que llegue hasta el centímetro, no sé. Por eso estimen ustedes y justifiquen. Y para el I, como lo están midiendo sobre el pizarrón, ahí sí podrían tener un error más chico, porque tienen la marca donde da la ranura, digamos, hacen una consigna. Ustedes dicen, bueno, yo voy a medir del centro de la ranura al centro del color rojo. ¿Sí? Si mantienen eso siempre en todas las mediciones, y ahí podrían acotar con el error de la ruleta y pueden cubrirse un poco más dándole un error de definición, que ustedes tienen que estimar cuánto les parece que es. ¿Está? Pero seguro que ahí no llega al centímetro, ahí es menor. ¿Está, chicos? Y bueno, después tienen que propagar errores en el cálculo y ver, estimar cuánto es el error del valor ese que consignan para n. Bueno, Bueno, ¿está eso, chicos? ¿Está claro? Sí, dejo de profe. presentar. Sí. Sí. Bueno, entonces eso les quedaría. Disculpe, profe, me acaban de llamar. Ya vuelvo. Bien, Me llama mi padre. bueno. Bueno, para completar esto de índice de refracción y pasar a lo que ustedes han estado haciendo ya de interferencia y de difracción, yo quería mostrarles algo que estábamos viendo con Manuel, y justo creo que Alejo, no sé quién había hecho la pregunta, sobre el espesor del vidrio en el caso del prisma, hueco, ¿sí? Que él ha estado en ese grupo y alguien más. Pero bueno, todos los demás han visto la presentación de ellos, y bueno, quedó la idea de qué pasa con el vidrio. ¿Qué pasa si es muy grueso, por ejemplo? ¿Eso influye en el cálculo del índice de refracción? Esto es algo que hemos hecho a escala, digamos que está hecho a escala el dibujito, con un semicírculo y tratando de hacerlas paralelas a las caras y todo eso, trabajando y es un cálculo, ¿no? Suponiendo que el índice de refracción del vidrio fuera 1,50, 1,5, el del agua fuera 1,33, el ángulo de desviación mínima con un prisma de 60 grados da 41 grados 41 minutos. ¿Está? Eso es un cálculo. Es decir, bueno, para esos materiales y con un prisma de ese ángulo, el ángulo de dispersión, ¿sí? Si fuera completamente agua acá, ¿sí? El ángulo de desviación mínima es 41,41. Lo he pasado a grados para poder, digamos, graficar bien con el semicírculo. Entonces, bueno, se aplica la ley de Snell en esta primera cara, considerando que es vidrio, ¿sí? Se produce esta desviación, de nuevo se aplica la ley de Snell, hay que calcular el ángulo con el que incide, se aplica la ley de Snell en esta cara y sale, ¿sí? En esta dirección. De nuevo la ley de Snell acá se desvía así, de nuevo en esta otra cara y sale con este ángulo. ¿Sí? Entonces, eso es si tenemos aire, vidrio, agua, de nuevo vidrio y sale de nuevo hasta el aire. ¿Está? Si uno calcula los ángulos, ¿sí? Se da cuenta que se comporta como
si el vidrio no existiera. Es decir, yo puedo suponer perfectamente que el prisma, ¿sí?, es todo de agua. ¿Por qué? Porque si uno hace esta construcción, hace los cálculos, este haz, ¿sí?, que incidió acá, sale de la otra cara como si todo esto fuera agua. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, para este ángulo de desviación mínima, en el caso que fuera agua, ¿qué pasa acá? Si yo considero que no está el vidrio y que todo es de agua, este es el ángulo con que se refracta. Y justamente si el ángulo es de 60, y estoy, perdón, si es equilátero el prisma, y estoy con el ángulo de desviación mínima, sale paralelo a esta cara de abajo. Y sale exactamente por el mismo punto y con el mismo ángulo, ¿sí?, aunque se haya desviado acá por el vidrio, de nuevo refractado en el agua y de nuevo desviado en el vidrio, o sea que se compensa esa desviación, siempre que esté con ángulo de desviación mínima, ¿no? Ojo, esta construcción es solamente para ángulo de desviación mínima. O sea que aquí no me importa el espesor del vidrio. El espesor del vidrio no tiene que ser pequeño para no introducir errores. Que esa, digamos, es una... Por ahí a uno le sale decir, bueno, pero no es completamente agua, es vidrio. ¿Sí? El error va a ser menor si yo trabajo con un vidrio finito. No es así. Puedo usar cualquier espesor de vidrio, el resultado va a ser el mismo. Lo único que sí tengo que tener cuidado es que el vidrio sea bueno, es decir, que las caras del vidrio sean caras paralelas. ¿Sí? Porque si acá es una especie de cuña y acá es otra especie de cuña, ¿sí?, entonces esto no va. ¿Está? Entonces, bueno, los cálculos no están presentados ahí porque es hacer 1, 2, 3, 4 veces la ley de Snell para ver cómo sale. Y logramos comprobar que sale por el mismo punto, haciendo el gráfico además, ¿no? Por el mismo punto por donde saldría si hubiera sido un prisma solo de agua, ¿sí?, exactamente por el mismo punto y con el mismo ángulo. ¿Sí? El caso es distinto cuando el haz está incidiendo con un ángulo que no es el ángulo de desviación mínima. Entonces, haciendo el mismo análisis de hace rato, la ley de Snell en la primera cara, en la segunda, por supuesto acá si no es el ángulo de desviación mínima, esto no tiene que ser paralelo a esta otra cara. Entonces, de nuevo acá en las tres caras, y este es el rayo que sale al final, luego de atravesar las dos sustancias. Si fuera solamente de agua, el prisma, entra así, sale en esta dirección, se vuelve a refractar y sale con el mismo ángulo, solo hay un corrimiento. O sea que el ángulo este con el que sale respecto a la normal es exactamente el mismo. Pero bueno, como no trabajamos con el ángulo, con cualquier otro ángulo que no sea el mínimo, esto no nos importa, pero digamos, es bueno saber que tampoco afecta tanto, ¿está bien? Puedo seguir usando, no sé, en caso que necesite otro ángulo y use esta técnica, digamos, el ángulo con el que sale después de atravesar el prisma es lo mismo que si estuviera o no estuviera el vidrio. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Yo les voy a agregar estos dos dibujitos en el aula virtual para que ustedes lo comprueben si quieren. No es necesario que esto lo agreguen al informe, sí la discusión anterior que le hemos dicho, ¿sí? Esto queda para ustedes. Si alguna vez tienen duda de por qué, si es lo mismo o no, bueno, trabajen de esta manera, hagan los cálculos, hagan su propio dibujo, usen tal vez un vidrio más grueso, ¿sí? Y van a ver, bueno, siempre y cuando adentro quede un espacio suficiente para que no tenga problemas, si no tengo que buscar en qué zona tengo que hacer incidir el haz por fuera para que atraviese el líquido. También es el problema de usar vidrios gruesos. Pero bueno, pueden hacer esto y demostrar que realmente el espesor del vidrio no influye, pero sí necesito la hipótesis de que las caras que forman el vidrio son perfectamente paralelas.
¿Está, chicos? Sí, profe, está Sí, claro. profe, ahora me queda más claro. Bueno, yo les voy a poner eso para que ustedes cualquier duda lo repliquen al dibujito y hagan los cálculos. Por supuesto que ahí hay, digamos, tienen que aplicar algunas propiedades de los triángulos y de los rectángulos, ¿no? Porque después para ver cuál es el ángulo con que incide, después que ha salido del primer vidrio y pega en el segundo, hay que empezar a buscar, pero bueno, usamos las propiedades de la suma de los, de los tres ángulos de un triángulo de 180, la suma en cuadrilátero 360 y así, ¿sí? Y viendo cuáles son perpendiculares y cuáles no, entonces, bueno, ahí trabajan un poquito con eso, no es solamente el cálculo de la ley de Snell, ¿no? Tienen que trabajar mirando los ángulos y aplicar algo de geometría. Bueno, veamos ahora cómo vamos a seguir trabajando y cuál era el objetivo de trabajar con las laminitas estas que ustedes tenían, con las transparencias estas, que hemos estado usando en clase. Lo que hemos estado usando nosotros básicamente es una analogía para poder visualizar o imaginarnos, ¿sí?, qué es lo que pasa cuando dos ondas de luz interfieren. Y estamos usando una analogía entre dos fenómenos completamente distintos. Uno es la propagación radial de ondas de superficiales en el agua, provocadas por una pequeña perturbación que bien podría ser, por ejemplo, un goteo de frecuencia constante. Si yo tengo un goteo de frecuencia constante sobre la superficie del agua, y lo que ustedes ven son círculos, eso lo han visto ustedes alguna vez, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo ven en las piletas, lo ven cuando tiran una piedra al agua. Bueno, en vez de tirar una piedra, imagínense que tiran muchas piedras con frecuencia constante, siempre que impactan en el mismo lugar, y lo que van a ver son círculos que avanzan, ¿sí? Van avanzando, después aparece otro, avanza y así. Bueno, nosotros a cada una de estas le llamamos cresta. Por ejemplo, acá, si ustedes miran donde está el cursor, ahí tengo un máximo de la perturbación. ¿Sí? En este caso son ondas transversales, o sea, las ondas superficiales del agua. El agua se comporta como una membrana líquida, ¿sí? Y entonces la membrana sube, baja, ¿sí? Entonces acá estaría en un máximo y acá estaría en un mínimo. Es esto, máximo, mínimo, máximo. Entonces a esto, que es lo que realmente viaja a través del medio y nosotros vemos que se mueve, el ojo lo puede ver, entonces a eso le llamamos crestas. Entonces hacemos una analogía de esa cresta con los frentes de onda de una fuente puntual que emite radiación luminosa. ¿Y a qué le llamamos cresta? Le llamamos cresta en este caso a el máximo del campo eléctrico. Acuérdense que el ojo es sensible al cuadrado del campo eléctrico, entonces no me interesa el magnético. Entonces, de acuerdo al dibujito que teníamos, ¿sí?, de frentes de onda, por ejemplo, este es una fotografía de eso que les decía, ¿sí? Se está tirando una gotita en el agua, fíjense cómo la perturbación, ¿sí?, acá es más grande, más chica, más grande, mínimo, ¿sí? O sea que la superficie del agua forma esto de acá. Bien, algo parecido, una analogía visual estamos usando con los frentes de onda de una fuente puntual. Si la fuente es puntual y emite en todas direcciones, podemos decir que son casquetes esféricos. Pero si cortamos ese casquete por un plano que contenga la fuente, tenemos círculos concéntricos. ¿Sí? Entonces, este círculo, por ejemplo, es el lugar geométrico de todos los puntos del plano donde el campo eléctrico está en un máximo. ¿Sí? Este otro círculo es el lugar geométrico de todos los puntos del plano donde el campo eléctrico de nuevo está en un máximo. ¿Sí? Y así. ¿Se lo imaginan a eso, chicos?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Imaginen Sí. que de la fuente emite una onda de este tipo, pero en forma radial, hace todas direcciones, arriba, abajo, en un plano, para abajo, ¿sí? Y en todas esas direcciones el campo eléctrico se comporta de esta manera. Máximo, mínimo, máximo, mínimo. Yo corto en un plano, me interesa solamente un plano, entonces tengo esta situación de acá. Pero ya no la miro a la onda, lo miro los frentes de onda, que es otra construcción geométrica. Si yo siguiera el comportamiento del campo eléctrico a lo largo de todo este radio, yo diría que la onda, ¿sí? Acá es un máximo, ¿sí? Después pasa por un mínimo, vuelve a ser máximo, pasa por un mínimo, vuelve a ser máximo y se comporta así a lo largo de todo este eje. Lo mismo que la perturbación de la onda de agua. Entonces estamos haciendo una analogía visual para entender mejor el fenómeno. Y luego aplicamos el principio de superposición para ver cómo interfiere la radiación que emite una fuente con la radiación que emite otra fuente cercana. Entonces, el principio de superposición me dice que las ondas se pueden sumar punto a punto. Por ejemplo, si tengo esta onda con esta amplitud y la onda 2, la turquesa, la celeste, con una amplitud distinta, pero están en fase, o sea, cuando una es máxima, la otra también, cuando una es mínima, la otra también, eso es estar en fase. En ese caso, la suma es la suma puntual. En este punto la intensidad vale tanto, ¿sí? Puede ser en centímetros, si estoy hablando de la onda de agua, o en la unidad de campo eléctrico. O también puede ser intensidad luminosa, y tendría que hablar de la unidad de intensidad luminosa. Entonces sumo punto a punto, acá estaría el eje, esta amplitud más esta otra amplitud me da esta, y en definitiva la resultante también está en fase con las dos ondas que se han sumado. Acá fíjense, tengo otro caso donde ahora están desfasadas un ángulo pi. Cuando esta es máxima, la otra es mínima, cuando esta es mínima, esta es máxima, y la suma, ¿sí?, es punto a punto. Acá las dos valen 0, la suma es 0, ¿sí? Entonces esta, la azul, tiene amplitud mayor que la celeste, por lo tanto acá la suma no es 0. ¿Qué pasaría si la amplitud fuera exactamente la misma de las dos ondas que se suman? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso lo han hecho en clase? Era una preguntita de la guía. La amplitud sería el doble. No, esta, ¿sí?, tiene una determinada amplitud, 2A, supongamos, A mayúscula. Esta otra tiene la misma amplitud que la primera. Pero cero. Cero. Porque al sumar punto a punto esta amplitud más esta que es negativa me da 0, y voy sumando punto a punto y siempre me va a dar 0. O sea que si las ondas tienen la misma amplitud y están desfasadas 180 grados, la resultante de esas dos ondas es 0, en todo momento. ¿Sí? En todo momento y en todo el espacio. ¿Está bien? Ahora, si están desfasadas 180, pero la amplitud no es la misma, bueno, la resultante no es 0. ¿Sí? Tendrá una amplitud mucho menor, pero no es 0. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. entonces la idea era usar la analogía y este principio de superposición para ver cómo se suman entonces la radiación que emiten dos fuentes luminosas, y en este caso cómo se suma la perturbación de dos fuentes cercanas que están tirando gotitas, supongamos, en la superficie del agua. ¿Sí? Entonces, bueno, acá la fotografía logra distinguir, en el caso esta es una instantánea, ¿sí? Ustedes saben que los frentes de onda van avanzando. En un instante determinado se toma una foto, y entonces yo puedo ver, supongamos que este brillo blanco no lo aclara la fotografía, sea un máximo, ¿sí? Sea amplitud máxima, o sea, la cresta está levantada, y esta zona oscura sean los mínimos, ¿sí? O sea que es el pozo. Después acá está levantado de nuevo, el pozo mínimo, levantado de nuevo, y así.
Esto se ve acá. En esta otra parte se ve lo mismo y acá se ve lo mismo. Bueno, a esto le llamamos patrón de interferencia, a esa figura que se forma. Es un patrón de interferencia que me muestra espacialmente cómo se produce la interferencia. Entonces, usamos eso, ¿sí?, como analogía y decimos, bueno, ahora analizamos qué pasa con las transparencias nuestras, digamos, con los dos dibujitos, uno en papel y el otro con la filmina. Entonces pasa algo similar. Es decir, acá, fíjense, se cruza un máximo del campo eléctrico de esta onda con un máximo del campo eléctrico de esta otra. Entonces acá, en este punto, el campo eléctrico sería doble, suponiendo la misma amplitud, ¿no? Acá el campo eléctrico es doble. Acá en el medio, ¿sí?, también se van sumando punto a punto. Acá en el medio de las dos va a haber un mínimo de ambas, tanto de la fuente 1 como de la fuente 2. Entonces, en este punto, la resultante también está en un mínimo, que es igual al doble del campo eléctrico, negativo. De nuevo acá es máximo, 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 y en definitiva ahí, como tengo un máximo en los cruces de los frentes de onda, voy a tener un mínimo acá en las zonas intermedias. O sea que si yo siguiera el comportamiento del campo eléctrico a lo largo de toda esta línea, ¿se ve de lejos la línea blanca? ¿Lo ven ustedes? Si se alejan un poquito de la figura, bueno, lo han visto en el laboratorio. Se ve una débil línea blanca acá. Sí, sí se ve, profe, profe. sí se ve la línea blanca. Si uno siguiera a lo largo de esa línea el comportamiento del campo eléctrico, diría que va oscilando. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y así. ¿Está? O sea que acá hay una variación del campo eléctrico, pero la amplitud es doble. Lo mismo en esta otra zona, en esta línea, donde se suman, se cruzan dos máximos, se cruzan dos máximos y así. Entonces, a lo largo de las otras líneas que aparecen acá, de las otras líneas que aparecen en la figura, de lejos, entonces a lo largo de esas líneas también puedo decir que pasa lo mismo. El campo eléctrico es máximo, después pasa por un mínimo, es máximo, pasa por un mínimo, etc. ¿Está? Entonces, esas son zonas donde el campo eléctrico está variando, pero siempre con amplitud doble. En las zonas intermedias, ¿sí?, también se suman, pero la amplitud ya no va a ser doble, es una amplitud menor. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Esto lo vamos a retomar después porque lo vamos a seguir usando cuando veamos la intensidad. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Este es el análisis que hacemos con las transparencias. Entonces, para que sea válido el análisis, la frecuencia de perturbación en el caso del goteo en el agua tiene que ser constante, porque si no, no van a estar en fase, digamos. En las dos tienen que ser frecuencia constante y amplitudes iguales. En el caso de los frentes de onda de la luz visible, se supone onda monocromática, o sea, estamos hablando de una sola longitud de onda, ¿sí? Lo que implica, y esto va a quedar un poquito pendiente, suponer que la onda visible, una onda de luz es monocromática, o sea, tiene una sola longitud de onda, implica una onda de extensión infinita y amplitud máxima constante. ¿Sí? Por ahora lo dejamos así, pero ustedes después podemos ver que un pulso de luz que tenga una extensión finita en el tiempo y en el espacio, porque el pulso se apaga, ¿sí? Va perdiendo intensidad y en algún momento ya no está, en cierta distancia ya no llega. Entonces, eso, ¿sí?, si uno usa el análisis de Fourier, puede demostrar que en esos casos la onda no es monocromática. Hay un montón de frecuencias metidas ahí en esa señal, que no tiene extensión infinita y no tiene amplitud máxima constante, supongamos que fuera amortiguado. Bueno, esto también lo vamos a retomar
¿sí? Por cuando trabajemos con fuentes reales. ¿Sí? Ninguna fuente real tiene extensión infinita. Ni incluso el láser, aunque a ustedes les parezca que llega a 2 kilómetros. ¿Sí? Y ninguna tiene amplitud máxima constante, además no es puntual. Eso es otra cosa, eso contribuye mucho. Esto también lo vamos a retomar, pero quería marcar cuáles son los supuestos. ¿Sí? Bueno, y para poder ver el patrón de interferencia, esa configuración de máximos y mínimos en el espacio, en el caso de las ondas de agua, el patrón va a ser visible solamente si se mantiene estable durante un tiempo superior al tiempo de respuesta del ojo. ¿Sí? Es decir, si va cambiando, en el tiempo, el ojo no puede ver ese movimiento donde los frentes de onda avanzan. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el patrón de interferencia de una onda luminosa. Solo será visible si se mantiene en la misma posición durante un tiempo superior al tiempo de respuesta del ojo. Y bueno, esos son los datos que más o menos habíamos estado manejando en la práctica, ¿no? O sea, supongamos que la frecuencia, ¿sí?, con la cual se produce el goteo en cada una de las fuentes es de 1 Hz, o sea, un ciclo por segundo. Yo tiro una gotita o una piedrita en cada segundo, exactamente una cada segundo. Considerando la velocidad de propagación del agua, ¿sí?, encuentro que la distancia entre una cresta y la otra, es decir, la longitud de onda, es 10 centímetros. O sea, el ojo es capaz de distinguir una cresta de otra porque una está a 10 centímetros de la otra. ¿Está bien? Eso es por un lado. Las ondas electromagnéticas, fíjense la frecuencia, he tomado una frecuencia que es promedio del visible. La velocidad de propagación de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Teniendo la frecuencia y la velocidad de propagación, puedo sacar la longitud de onda. Y fíjense cuánto me da entre una cresta y la otra. 6 por 10 a la 8 metros. ¿Cuánto es esto? $60 billones, no sé. 10 a la menos 8, ¿no? $10 a la menos 8. ¿Cuánto sería? 10 a la menos 6 metros, ¿qué sería? La milésima del milímetro. ¿Sí? ¿Se imaginan eso, chicos? Es importante que se imaginen las dimensiones. La milésima de milímetro en metros, ¿cuánto es? Uno por 10 a la menos 6 A la menos metros. 6. Entonces 10 a la menos 8 es más chiquito que la milésima del milímetro. Yo me ¿Está estaba bien? imaginando que es 0,6 nanómetros, digamos, eso estaba en mi cabeza. Claro, O sea, sí, más difícil para imaginarse, pero es como que hemos estado trabajando mucho con nanómetros, ¿verdad? Como 400 nanómetros, de claro. 400 a No, 700 está era la bien, franja ustedes pueden visible. usar la unidad que quieran, pueden usar la unidad que quieran, está bien. Pero yo lo que quería es que se imaginen, entonces por eso lo comparo con la milésima del milímetro. Ustedes tienen una idea de lo que es un milímetro. Si eso lo dividen en 1000 partes, la milésima del milímetro, una idea visual de cuánto es. Y más chiquito que eso, 2 órdenes de magnitud, prácticamente no la vemos, no la distinguimos con el ojo. ¿Por qué? Porque el poder de resolución del ojo es esto, ¿sí? Es la 2/10 de milímetro. Entonces, 2/10 de milímetro yo no puedo distinguir un frente de onda del otro para la propagación luminosa, así como veo, ¿sí?, como distingo una cresta que está a 10 centímetros de la otra. ¿Entiendes? O sea que esto es imposible trabajarlo experimentalmente, ¿sí?
digamos, midiendo crestas, por eso lo hacemos con las transparencias, como analogía, pero sabiendo que es nada más que una analogía y que estamos usando un recurso para imaginarnos cómo se verían los cruces de la frente de onda, de una onda electromagnética. Pero en realidad el ojo eso no lo puede detectar, y no sé si alguna cámara tampoco. Tendría que tener mucho poder de resolución para eso. Bien, ya entendí cuál es el punto, profe. Bueno, mírenlo bien a los numeritos. Permítanme que haga una llamada porque me están llamando del laboratorio. No sé si pasa algo en los turnos. Ya ven. Acá estamos hablando de 600 nanómetros, ¿no? No sé, creo que dijeron 0,6 por ahí. Sí. Serían 60 nanómetros o 600. 600, que anda en la longitud de onda del rojo. Ok. El nanómetro es 10 a la menos 10, ¿no? No, menos 9. Por eso. Ah, está bien. Menos 9, tenés razón. Entonces esto sería 60, sí, es cierto. Ah, perfecto, bien, bien. Yo me había confundido. Sí. 60 nanómetros. Sí, digamos que por ahí distancias interatómicas están en sí 0,6 nanómetros. Claro, y profe, la idea que nos quería transmitir la profe es que, digamos, una longitud de onda de 10 centímetros nosotros sí la podemos distinguir con el ojo y podemos llegar hasta 0,2 milímetros, ¿correcto? Hasta 0,2 milímetros podemos distinguir nosotros exactamente dos cosas que están separadas. 0,2 milímetros las podemos distinguir. ¿Está bien? Perfecto. Claro, y como o sea, la longitud de onda es muy pequeña, o sea que las crestas están muy juntas una de otra, obviamente no vamos a poder distinguir Claro. la ondulación, calculo. Así es. Bueno, no sé por qué sale día a la menos 8. También hay que fijarse la frecuencia, ¿no? Es muy alta. La frecuencia es 10 a la 14, eso creo que está bien. 10 a la 8 metros por segundo. O sea que teníamos... No, digo cuando se analiza, que es muy Sí, alta sí. la frecuencia también, ¿no? El ojo no llega a distinguir. Es parecido a la corriente alterna, ¿no? Con las frecuencias tan altas que nosotros no, el ojo no distingue el cambio. Bueno, ¿se entiende, chicos, esto, el planteo? Sí, Sí. profe. ¿Sí? O sea que el ojo no distinguiría, por ejemplo, si supongamos que uno pudiera de alguna manera marcar una línea de por donde se propaga la luz, uno no distinguiría un máximo de un mínimo, lo que uno vería es una línea luminosa, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ojo va promediando, el ojo hace un promedio espacial de todo eso.
Pero en realidad, bueno, el ojo es sensible al campo eléctrico al cuadrado. Entonces imagínense que, volvemos a esto, si seguimos esta línea y decimos que el campo eléctrico es máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y así, ¿sí? El cuadrado del campo eléctrico sería máximo en este punto, máximo acá en el medio de nuevo, máximo en la otra, máximo acá en el medio, ¿está bien? Porque estamos elevando al cuadrado la onda. ¿Sí? Entonces tendría zonas de máxima y mínima intensidad, y eso el ojo espacialmente lo promedia, y lo que ve es una línea luminosa. Vamos a intentar hacerlo en el laboratorio, no sé si dará la intensidad con el láser, para que ustedes puedan ver, podamos ver si la visibilizamos o no esa línea cuando trabajemos con las ranuras. ¿Está bien? No van a ver, a lo largo de todo el espacio, ustedes no van a ver máximo y mínimo, van a ver una línea luminosa, nada más. Bueno, eso se explica justamente con estos datos de acá. ¿Sí? El poder de resolución del ojo, que no es capaz de resolver esas distancias tan cortitas. Y después está la cuestión de la variación en el tiempo. La imagen persiste en la retina una décima de segundo. ¿Está bien? Y fíjense la frecuencia con que está cambiando. ¿Sí? El campo eléctrico pasa por máximos, máximos y mínimos, ¿sí? En una zona dada del espacio. Supongan que ustedes marcan un punto acá, ¿sí? En este plano ustedes marcan este punto. No sé qué he hecho. Ya lo he salido de ahí. Lo he pulsado. Supongan que ustedes marcan este punto ahí, ¿sí? Y ustedes dicen ahí, en este instante de tiempo donde está sacada la fotografía, ¿sí? Ahí hay un máximo de intensidad luminosa y un máximo de campo eléctrico. ¿Está? Entonces, esto es una fotografía, esto es una instantánea, ¿sí? La fuente sigue emitiendo y se propaga tan rápidamente, ¿sí? Que un instante más tarde, esto no sé si estará en un máximo o un mínimo, no sé. Ahora en este momento tenemos un máximo acá, pero un tiempo más tarde, un tiempo muy, muy cortito, no sé si esto estará en un máximo. Capaz que ese máximo, igual que las crestas de onda, está acá, va avanzando. Y van avanzando. Imagínense que esto se comporta igual, cuando la luz sigue emitiendo en el tiempo, se comporta como las crestas de agua. Entonces un instante después acá va a haber un máximo. Entonces de nuevo, la imagen persiste en la retina, ¿sí? Una décima de segundo, y los cambios son mucho, mucho más rápidos que una décima de segundo. Entonces, lógicamente, eso también contribuye a que yo no pueda distinguir ni espacialmente ni temporalmente los máximos y los mínimos del campo eléctrico a lo largo de esa línea. Entonces el ojo promedia, y lo que veo es una línea totalmente iluminada, pero no implica que no esté variando. ¿Está, chicos? Silvia, Sí. creo que ahí sería dial a -8 el lambda, a la -7, perdón. Pues debería ser 600 nanómetros más o menos. Puede ser. Ya lo voy a controlar. Bueno, ¿Sí? Ya lo voy a controlar a eso. Sí, me parecía muy chiquito, porque usamos rendijas, digamos, del sí, estábamos calculando con Analia que esto sale 60 nanómetros. está Pero bien. debería ser 600. Bueno, ya lo controlo y lo Control. corrijo antes de subirlo. Bien. Bueno, esa era la idea, chicos, del trabajo con esto, ¿sí? También hemos visto, no sé si todos los grupos han podido ver, que trabajando con dos fuentes puntuales que estén, digamos, desfasadas un ángulo pi, también podíamos ver que se formaban esas líneas blancas y se formaba esa interferencia constructiva. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sé que estas están desfasadas a un ángulo de 2pi? Después, mañana me las piden de nuevo, las pueden ver si quieren. Fíjense que acá, ¿sí? Si la fuente está en el puntito acá en el medio,
¿sí? Acá tengo líneas punteadas, significa que está en un mínimo, y acá tengo una línea llena, está en un máximo. Luego sigue una línea punteada y para este ya sigue una línea llena. O sea que cuando una está en máximo, ¿sí?, la otra está en mínimo. Entonces, si yo las pongo más juntitas y las he separado para que veamos bien esto, de cuándo está en una en máximo y otra en mínimo. Pero cuando ustedes las acercan a las dos, ¿sí?, las ponen a las fuentes muy cerca una de la otra, se va a formar el mismo tipo de interferencia que si estuvieran emitiendo, digamos, sin diferencia de fase. Es decir, las dos en un máximo, las dos en un mínimo. ¿Está? Eso lo pueden ver. O sea que la condición acá no es que estén las dos en fase, sino que si están desfasadas, la diferencia de fase se mantenga constante en el tiempo y en el espacio. Sobre ese concepto vamos a seguir trabajando a lo largo después de todas las prácticas. Si no se mantiene en el espacio, no se formarían esas líneas blancas, esa interferencia constructiva, ¿sí? Y si no se mantiene en el tiempo, el dibujo ese que se forma en el plano, en la hoja, ¿sí?, si eso no se mantiene en el tiempo, entonces el ojo también promedia todo y no se vería la interferencia. ¿Sí? No la podría visualizar. No significa que en un dado tiempo, que en un instante de tiempo, en un punto del plano haya interferencia, pero el ojo no la ve. La condición para verla es la estabilidad, digamos, del patrón de interferencia. Y eso solamente se consigue con fuentes especiales, como el láser, por ejemplo. Eso sería como trenes de onda corta, cuando no se ve el patrón. Claro. Entonces lo está haciendo. Claro. Porque ya la emisión es totalmente diferente a la luz del láser. También vamos a ver después lo del láser, vamos a profundizar un poquito cómo emite, porque después vamos a ver emisión, ¿sí?, de gases y emisión de algunos sólidos, y vamos a ver por qué tiene esas características especiales. La emisión, por ejemplo, de una lámpara incandescente son electrones que se desprenden, electrones acelerados, partículas cargadas aceleradas que se desprenden y emiten, pero bueno, emiten un tiempo determinado, un pulso, ¿sí? La suma de todos los pulsos a mí me da luz, pero digamos, no me sirve una lámpara común. Y es más, ustedes lo han visto, lo han puesto de manifiesto, que no se formaba el mismo patrón, se formaba otra cosa, ¿sí? No se veía, pero no se formaba el mismo patrón que con el láser, justamente porque la fuente no cumple las condiciones necesarias para que yo pueda ver un patrón de interferencia. A esas distancias, ¿no? Las distancias que estamos hablando de la pantalla, de la fuente. Bueno, esto es solamente para mostrarles, ¿no?, y para introducir un poquito la idea de difracción. ¿Cómo puedo producir entonces dos haces que interfieran de manera parecida a las transparencias esas que uno dice, bueno, esta es una fuente, esta es la otra, están cerquita, ¿sí? Y el patrón que se forma en el espacio es este. Bueno, ¿cómo puedo conseguir eso? Por ejemplo, acá un mecanismo para hacer interferir dos haces de luz es usando el biprisma de Fresnel, que es un prisma de vidrio de este tipo. Entonces acá está la fuente, y por la forma en que refracta el prisma y por cómo tiene las caras, eso lo pueden ver ustedes después, a la salida del prisma se comporta como si fueran dos haces, ¿sí? Lo divide a esta fuente, lo divide en dos haces. Entonces, a la salida se comporta como si saliera de acá, este haz que diverge y sale, y acá en la otra cara, a la salida, se comporta como si hubiera una fuente acá. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto, es óptica geométrica, ¿sí? Entonces, esos dos haces, fíjense hacia dónde apunta uno, se abre, el otro abre, en esta pantalla, ¿sí?, pueden formar un patrón de interferencia. Entonces, interfieren haces por el fenómeno de la refracción. Lo que presentan en los textos ya es otra cosa, ¿sí? Hablan de la experiencia de Young, y en realidad lo que hacen es
hacer pasar luz por una ranura pequeña, ¿sí? De tal manera que los frentes de onda salgan como si esto fuera una fuente puntual, serían frentes de ondas esféricos, llegan acá a 2 ranuras, y de cada ranura de nuevo salen, ¿sí? De la misma manera, como si este fuera una fuente puntual y esta fuera una fuente puntual. ¿Está bien? Entonces acá está ampliado eso, ¿sí? Nada más que acá directamente se eliminó esta primera ranurita porque incide un haz plano, ¿sí? Ya no necesito esta ranura porque incide luz coherente. Y es así como nosotros trabajamos usando el láser. Usando el láser yo no necesito esta ranura. Si yo usara una lámpara común necesitaría una ranura pequeña, un filtro para que sea monocromática, necesitaría muchas condiciones especiales para poder transformar esa fuente común, digamos, en una fuente que tenga las condiciones necesarias. Bueno, este otro dibujito, donde ya no está esta ranura y eso, uso otro tipo de luz, pero está ampliado, me permite ver cómo salen de acá. Esta se comporta como fuente puntual, la otra ranura también. Estos son los haces que interfieren de la misma manera que los cruces de las circunferencias concéntricas, y me forma un patrón en la pantalla de máximos y mínimos de intensidad luminosa. Acuérdense que al hablar de intensidad ya y de lo que detecta el ojo, estamos hablando de cuadrado del campo eléctrico. Entonces, esto se llama interferencia por difracción. Si no se produjera ese efecto de que cuando la luz llega a una ranura, ¿sí? La ranura la emite en todas direcciones, ¿sí? No se podría propagar, no se podría ver en la pantalla un patrón de interferencia. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? O sea que yo no podría formar el patrón si es que las 2 ranuras no difractaran la luz. Gracias al fenómeno de la difracción yo puedo ver interferencia acá, en la pantalla. Bueno, esto es lo que les había dicho recién, una lámpara común, yo le puedo poner un filtro y ya puedo hacerla, entre comillas, monocromática, ya saben que es una banda de longitudes de onda lo que pasa. Si además le pongo una ranura muy pequeña acá a la salida, ¿sí? Entonces ahí lograría algo parecido a esto, ¿sí? Pero aún así falta, digamos, el mecanismo de emisión también es fundamental para ver si estos frentes de onda siempre están a la misma distancia, ¿sí? Entonces esa es otra condición, pero en principio ese sería el mecanismo más simple para transformar una fuente común en algo que se parezca a una fuente puntual monocromática, ¿sí? Bien. Eso lo vamos a hacer después, también les digo, lo vamos a retomar esto, porque al final, digamos, como discusión de todo lo que hemos visto, vamos a trabajar con fuentes comunes, y vamos a ver en qué condiciones se pueden ver estos patrones para fuentes comunes, porque de hecho en la vida diaria los vemos. Bueno, ahí está también ampliado el fenómeno este de la difracción. Acá incide un frente de onda plano, hay una pequeña ranura y fíjense cómo sale la luz. Se abre en un abanico, pero en esta fotografía ya se muestra que no salen todas direcciones con la misma intensidad. Hay una zona donde la intensidad es máxima, hay una zona donde aparentemente la intensidad es 0, hay otra zona donde hay intensidad de luz, pero digamos es menor que esta zona central, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tomo esto como pantalla, entonces yo diría aquí la intensidad es máxima, va disminuyendo, disminuyendo, se hace 0 acá, o mínima, ¿sí? Empieza a aumentar de nuevo y así. O si colocara acá la pantalla, una pantalla, yo diría acá la intensidad es máxima, la intensidad luminosa, mínima, máxima de nuevo, mínima, máxima y así. ¿Está? Entonces, esto es una sola ranura.
Y esto se llama difracción. Ahora, asumiendo ya que cada ranura, gracias al fenómeno de la difracción, gracias a que difracta, yo puedo ver la interferencia de las ondas que salen de las dos ranuras. Esto es lo que íbamos diciendo, fíjense a lo largo de la línea esta de las bolillitas llenas, ¿sí? A lo largo de esta acá tengo máximo, 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 máximo de campo eléctrico máximo. Y por supuesto, si yo hablo del cuadrado del campo eléctrico, a lo largo de toda esta línea también tengo amplitud máxima de la suma, ¿no? Me refiero a amplitud máxima de la suma, y en la pantalla se ve algo así, ¿sí? Después acá siempre es un cruce de una de las ondas que está en máximo con la otra que está en mínimo, ¿sí? Esta está en mínimo y la otra en máximo, esta está en mínimo y la otra en máximo, y así a lo largo de toda esta línea la intensidad es cero, ¿sí? Y en el medio hay zonas que gradualmente van disminuyendo. Entonces este es el mismo análisis que hemos hecho en la mesa de trabajo con los cruces de los frentes de onda. Esto es otra forma de verlo. Esto es como si siguiéramos qué ocurre a lo largo de una línea. De acá, de esta ranura, sale en todas direcciones, y a lo largo de una línea, el campo eléctrico pasa por un máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y así, y llega a este punto. De acá también sale, ¿sí? Y fíjense que las dos ondas llegan en fase a este punto, ¿sí? Entonces, si están en cero, será cero, un tiempo más tarde las dos estarán en máximo, un tiempo más tarde las dos estarán con una amplitud entre el cero y el máximo, ¿sí? Pero en este punto siempre la amplitud máxima va a ser doble. Entonces, aquí hay una franja brillante. Lo mismo en este otro punto de la pantalla, si uno sigue y dice, bueno, acá esto tiene digamos, esta sale de acá, está en mínimo, llega, y acá tengo mínimo, acá también, ¿sí? Pero si uno cuenta las longitudes de onda, aquí hay una diferencia entre longitudes de onda de un número entero. ¿Cuántas tiene acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la otra tengo 3, 6, 7. ¿Sí? O sea que la diferencia de caminos, en este caso, es una longitud de onda, pero llegan en fase. Entonces acá de nuevo hay un máximo de intensidad. En cambio, cuando llegan así, ¿sí? Llegan así de tal manera que hay un desfasaje de 180 entre la onda que llega de acá y la que llega de esta otra llanura, acá la suma da cero. Y si la diferencia de fase sigue constante en el tiempo, a medida que vaya llegando radiación ahí, siempre la suma va a valer cero. Es otra forma de ver el diagramita este del cruce de los frentes de onda, ¿no? Donde acá ya estoy modelando, ¿sí? Los máximos y los mínimos del campo eléctrico o de la intensidad luminosa. Bueno, el mismo análisis lo hacemos ahora sin las onditas, directamente viendo la dirección en la que se propaga. Esto acuérdense que se propaga en todas direcciones. Yo tomo un punto P de la pantalla, tomo un punto P, y ¿qué es lo que hago acá? En el mismo punto P digo, de esta otra llanura también llega una radiación ahí, ¿sí? Llega intensidad. ¿Llegan en fase o no llegan en fase? Esa es la pregunta. Este punto, ¿será un máximo, será un mínimo, será una posición intermedia? ¿Qué será este punto? Entonces, establecemos la condición para que sea un máximo de intensidad luminosa, para que ahí el campo eléctrico valga doble, o la intensidad luminosa valga 4, acuérdense que está al cuadrado, 4 veces más grande. Entonces, ¿cuál es la condición para que acá sea un punto luminoso con amplitud doble, o un máximo de campo eléctrico considerando ya la suma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la condición? Que las dos ondas lleguen a ese punto en un máximo.
Solo en un máximo. ¿Y qué pasa si las dos llegan al mismo tiempo en un mínimo? Ah, también, claro, también sería como la intensidad es al cuadrado, también sería, digamos, un punto donde la intensidad luminosa es máxima. Y si llegan con posiciones intermedias, ¿Cómo sería composición intermedia, profe? que no estén las dos en máximo y las dos en mínimo, que las dos estén, digamos, con otra amplitud. No sería un máximo, pero igual estaría iluminado, con una menor intensidad. Claro, en un cierto tiempo, digamos, volvamos a esto de acá, para eso era útil esto. Si ustedes se fijan acá, esta, ¿sí? Cuando llega acá está en un mínimo y esta otra también está en un mínimo. La diferencia de recorrido es una sola longitud de onda, porque hemos contado, aquí había 3 y aquí había, aquí había 6 y aquí había 7 periodos. Entonces, si la diferencia de caminos, ¿sí?, es igual, ¿sí?, a un número entero de longitudes de onda, entonces cuando lleguen, si las dos, si una está en mínimo, la otra también, si una está en máximo, la otra también. Entonces la interferencia es constructiva, ¿sí? O sea, las dos van a estar en máximo al mismo tiempo, pero un instante más tarde, acuérdense que este diagrama es estático, ¿no? Que esto es como una fotografía. Si yo pudiera ver en ese instante cómo está el campo eléctrico en el espacio, yo lo vería así. Un instante más tarde, las dos ya capaz que están en máximo. Un instante más tarde, las dos estarán en una posición intermedia. ¿Está bien? Pero siempre llegan en fase. En cambio acá, fíjense, llegan desfasadas un ángulo pi. Un instante más tarde, aquí por ejemplo, las dos están con un determinado valor, 0, supongamos. Pero un instante más tarde, una va a estar en máximo, la otra en mínimo, y la suma va a ser 0. Y así. ¿Entienden? Entonces no se olviden, es complicado, ¿no? Yo les he dicho que tienen que razonar. Esto es como si tuviera una fotografía de cómo se están comportando el campo eléctrico como onda, digamos. Entonces la condición para que en este punto haya un máximo de intensidad, ¿sí?, con respecto a todos los demás puntos de la pantalla, es que la diferencia de camino entre estas dos, ¿sí?, sea un número entero de longitudes de onda. ¿Sí? Y bueno, y esta diferencia de camino, ¿cómo la mido? Fíjense, acá se traza una línea, ¿sí?, de tal manera que esta distancia es igual a que esta línea tiene que ser perpendicular a esto, y se forma este triángulo. Entonces digo, bueno, la diferencia de camino es delta, ¿sí? Si esta distancia es igual a esta, entonces la diferencia de camino es este delta de acá. Y ese delta, ¿sí?, que le llamamos acá R2 menos R1, ¿sí? Sí, estas líneas, ¿sí?, estas direcciones que llegan al punto P, fueran paralelas, para lo cual, ¿qué es lo que exigimos? Que la pantalla esté muy lejos. Si esta pantalla está muy lejos, yo puedo considerar que esto es paralelo a esto. Por lo tanto, este sí va a ser un triángulo rectángulo en ese caso. En esta situación no es un triángulo rectángulo, pero si estas dos líneas son paralelas, cosa que se da si suponemos que la pantalla está muy alejada de las ranuras, entonces esto sí es un triángulo rectángulo, entonces esta diferencia, este sería el cateto opuesto, ¿sí?, para este ángulo, y entonces yo puedo poner la diferencia de camino como d seno teta, donde d es la distancia entre ranuras. ¿Sí? Entonces d por seno teta
¿sí? Es igual a la diferencia de caminos. Entonces, ¿qué impongo? Si esta es la diferencia de camino, entonces le impongo que esa diferencia de caminos es un número entero de longitudes de onda. Entonces digo, en todos los puntos donde eso pase, ¿sí? La intensidad va a estar en un máximo. Entonces, fíjense que los máximos es cuando la diferencia de caminos es igual a n veces lambda. ¿Sí? Un número entero de longitudes de onda. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Y por supuesto en los puntos intermedios, ¿sí? N más 1 sobre 2 longitudes de onda. Entonces esas van a ser las posiciones de los mínimos. Los supuestos para que esto sea válido, ¿sí? Es que las distancias a la pantalla sean grandes. ¿Por qué? Porque ya no sería un triángulo rectángulo si no considero. Pero en la práctica eso se da. Ustedes han trabajado con las ranuritas y el láser, ¿no es cierto? Por lo menos mirando lo que se formaba en la pantalla, en la pared, han trabajado en la pared, ¿no es cierto? Sí, sí, profe, sacó fotos, todo. Si la distancia entre ranuras, ¿sí? Era ¿de qué orden? La décima de milímetro, la centésima de milímetro, por ahí andaba, ¿no? Sí, creo que algunas medio milímetro también puede ser, Bueno, o muy grande. bueno, supongamos que sea medio milímetro. Las distancias involucradas eran mayores que el metro. ¿Sí? A la pantalla sí. Sí, porque ustedes saben la pared de pantalla, ¿sí? Entonces, ahí se cumple perfectamente eso. Comparen un metro, ¿sí? Con la décima de milímetro. ¿Está bien? Entonces, sí podemos decir que se da esta situación. Y podemos usar esto. ¿Sí? Ahora, si la pantalla la acerco muchísimo a la ranura, ya no voy a estar en esa condición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo que forman los dos haces ya no es, digamos, hay un ángulo ahí, ya no son haces paralelos, y por lo tanto ya, si hago el supuesto de que la diferencia de camino es de seno teta, el supuesto no es válido. ¿Está bien? Donde teta, fíjense que por geometría del sistema, estamos considerando que este ángulo teta, ¿sí? Es el mismo que se subtiende desde el centro de las ranuras hasta el punto P. ¿Sí? Sería el mismo ángulo, ¿sí? De este triángulo que lo voy a asumir como rectángulo. Entonces, bueno, esa es toda la ciencia. Después vamos a profundizar y vamos a ver realmente cómo se describe la amplitud en función del espacio. Por ahora con esto lo único que podemos hacer es decir en qué puntos de la pantalla van a estar los máximos y mínimos. ¿Sí? O bajo qué ángulo van a estar los máximos y mínimos. Entonces decimos que para todos los puntos que se cumpla esto, ¿sí? Ahí voy a ver máximo. Para todos los puntos donde se cumpla esto, voy a ver mínimos. Esa es otra situación, otro dibujito del cruce de las... Y ahí es donde ustedes ven la línea. Ustedes ven una línea central, ¿sí? Y acá ven las otras líneas que van formando, en realidad si uno lo mira a ambos lados, van a ver que son hipérbolas. Por eso les puse este dibujito, no son simplemente líneas, ¿sí? Son líneas, esta es la línea central, ¿sí? Que esa es una línea que se observa como blanca, y si ustedes se alejan de las transparencias, van a ver que las otras, ¿sí? Forman en realidad estas especies de, parábolas, especies de parábolas, ¿sí? Donde que me marcan cuál es la zona de interferencia constructiva. Esto es lo mismo que hemos visto recién, nada más que quería ponerle la formulación del CIAR, que es lo que ustedes están manejando, y aparece otra aproximación acá que la van a encontrar en el texto, y también me parecía importante que la veamos y la distingamos de la otra condición que hemos enunciado. Esto ya lo hemos presentado, es decir, cada vez que la diferencia de camino sea un número entero de la longitud de onda es un máximo de intensidad, y cada vez que sea, digamos, un número, la mitad de un número entero, ¿sí? Un número impar, perdón, entonces va a ser un mínimo.
¿Por qué? Porque en esas zonas hay interferencia destructiva. Entonces el mismo diagramita que hemos presentado recién es el que están viendo ahora, nada más que con la formulación del CIAS, ¿sí? Entonces, fíjense que es lo mismo acá. Yo considero que para distancias lejanas, una pantalla muy lejos de las dos ranuras, y que entendemos por lejos, que este D sea muy despreciable con respecto a la distancia. Entonces, para esos tipos de situaciones, entonces yo puedo decir, es válida esta expresión, D seno teta igual a M lambda. O sea, el hecho de exigir que la pantalla esté lejos, ¿sí?, es para la validez de esta expresión. Si no, esto no es válido. ¿Por qué? Porque la diferencia de caminos no es D seno teta. Entonces, eso lo distingamos siempre. Y después encontramos que en esta, fíjense en esta de arriba, donde habíamos puesto cuál es la condición de máximos, D seno teta igual a N lambda, ¿sí? Entonces, para ángulos pequeños se puede reemplazar el seno por la tangente, ¿sí? Entonces, este seno es el ángulo que subtiende, digamos, el primer máximo, ¿sí?, con respecto a la perpendicular a la plaquita que contiene las dos ranuras. ¿Está? Entonces, pero para n igual a 2, por ejemplo, para n igual a 2, este teta será el ángulo que se subtiende hasta el segundo máximo, y así. Entonces, si el ángulo es pequeño realmente, yo puedo reemplazar este seno teta por tangente, y eso es lo que les quería mostrar, que en el libro hacen ese reemplazo. Para tita pequeño, seno es aproximadamente igual a la tangente. ¿Y para qué hago esa aproximación? Porque ya puedo medir el ángulo con esto, ¿sí? La tangente es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo mido este I, que es el cateto opuesto del ángulo, ¿sí?, sobre R, ¿sí? Entonces, en la expresión que hemos visto recién, en vez de seno teta, simplemente ponemos tangente de teta. Pero en vez de tangente pongo cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, eso me lleva a esta expresión que les aparece en los textos, ¿sí? La posición de cada I máximo es esta distancia a la pantalla por m veces lambda sobre la distancia entre las ranuras. O sea, esta expresión sale de esta otra de acá, ¿sí?, donde reemplazamos seno por la tangente y a su vez la tangente como la medición de los dos catetos. ¿Está, chicos? ¿Lo ven claro esto? Sí, profe. Bien, pero entonces distingan las dos aproximaciones que hacemos, ¿sí? Para que valga esta expresión, porque si no la distancia, la diferencia de caminos no es de seno teta, es que la pantalla esté muy alejada. Esa es una. Pero esta es totalmente distinta, ¿sí? Yo acá exijo para tetas pequeños, para ángulos pequeños, entonces yo puedo reemplazar el seno por la tangente y me queda una expresión más sencilla, porque ya no interviene seno, ¿sí? Me queda, en vez de seno sería I sobre R igual a N veces lambda, y por D igual a N veces lambda, y acá se despeja esto, ¿sí? Esto lo pueden escribir directamente, la despejan de acá, lo que pasa es que me salté los pasos intermedios. Acá sería D por cateto opuesto sobre cateto adyacente igual a N veces lambda, ¿sí? Y de ahí despejo cualquiera de los parámetros que a mí me interesan en función del otro. En este caso está despejado el cateto opuesto, ¿sí?, igual a esta distancia R por M veces lambda, y el D pasa dividiendo al segundo miembro, me queda abajo. Entonces, ojo con eso, esto no se puede aplicar siempre en la práctica. Y eso ustedes lo van a ver, y yo les voy a hacer que trabajen a distintas distancias y con distintos ángulos para que vean que esto no siempre es cierto, ¿sí?
En cambio la otra, esta, se va a cumplir siempre con la única condición de que la pantalla esté lejos de las ranuras. ¿Está? Entonces en esos casos no tengo problema, casi siempre voy a estar lejos. ¿Por qué? Porque esto siempre es del orden de la décima de milímetro o menor. Entonces, esta no, acá ustedes tienen que evaluar si esto es cierto o no. ¿Cómo se hace? Y bueno, calculando el ángulo y viendo, calculando y viendo qué diferencia hay entre el seno y la tangente. ¿Sí? Si está en la décima, en la centésima, etcétera, y qué precisión tengo yo. Otra forma es, fíjense, el máximo de orden 1 es R por M igual a 1 lambda sobre D. La posición del máximo de orden 2 es R por el M igual a 2, ¿sí? Porque hay dos longitudes de onda de diferencia de camino, 2 lambda sobre R. El I del tercer máximo va a ser R por 3 lambda sobre D, el cuarto es R por 4 lambda sobre D, o sea que esto predice una relación lineal, ¿sí? A medida que M va haciendo 1, 2, 3, 4, 5, la distancia M se hace doble, triple, cuádruple, etc. Si ustedes grafican la posición de los máximos en función del M y les da lineal, es porque se está cumpliendo esta condición. Esa es otra forma de verla. ¿Está bien? Ya en la práctica la vamos a ver, pero hay dos formas de verlo. Una es a través de midiendo, por supuesto, el ángulo, haciendo los cálculos y viendo si realmente el seno es igual a la tangente, y otra es graficando y viendo si se mantiene esta linealidad. Si esto me da lineal, es porque esto era cierto. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Viendo esto, suponiendo que puedan hacer esta aproximación, antes de medirla vamos a ver si la podemos hacer o no. Suponiendo que puedan hacer esto, significa que si ustedes miden la posición de, qué sé yo, del máximo de orden 10, supongamos, entonces M igual a 10, ¿sí? Esta distancia la pueden medir, la distancia de la ranura a la pantalla. Si conocen la longitud de onda, porque tienen el láser y lo tienen marcado, pueden medir la distancia entre ranuras. Si es muy pequeña y no se puede medir de otra manera. ¿Está bien? Pueden medir el espaciamiento entre ranuras. Al revés, si alguno de ustedes les dan un dispositivo donde les dicen la distancia entre ranura es 5,0, ¿sí? Décimas de milímetro, entonces ustedes pueden usar un láser que no conocen longitud de onda, ¿sí? Y pueden medir la longitud de onda. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, eso es lo que van a hacer ustedes mañana, ¿sí? Como están usando láseres cuya longitud de onda conozco, yo les diría que midan, ¿sí? La distancia entre ranuras. Entonces lo van a hacer para distintos pares de ranuras. Pero también tienen que trabajar con el fenómeno de la difracción, o sea, algunos harán con 2 ranuras y otros con difracción. Ya hemos visto qué es la difracción, ¿sí? Cualitativamente, es decir, cómo un haz plano entra y la ranura lo deriva en todas direcciones. Pero también hemos visto en otro diagramita que en la pantalla no es uniforme, también hay un patrón de eso. Entonces, siempre está a decir, bueno, ¿qué es la difracción? ¿Es algo distinto del fenómeno de interferencia? Acá, digamos, la explicación que toman los textos es que la difracción es una interferencia entre distintos haces y usan el principio de Huygens, ¿sí? Donde cada parte de la rendija, fíjense, ella está ampliada, cada parte de la rendija, cada uno de esos pedacitos, se lo considera un emisor en todas direcciones, ¿sí? Entonces, esto ya es del CIAR de nuevo para que ustedes puedan ir. Por favor, les pido que lo que veamos acá ustedes lo consulten con el texto y con cualquier otro texto, no necesariamente eso. Yo sé que lo están manejando a pero en cualquier otro está. Entonces, lo que se hace para ver dónde hay interferencia, dónde es un máximo de intensidad y dónde es un mínimo, ¿sí? Es, digamos, considerar, por ejemplo, el haz que sale de acá, casi del borde de la ranura, y el haz que sale del centro de la ranura, ¿sí? Entonces, ¿cómo interfieren esos dos?
esos dos llegan a la pantalla en algún momento, ¿sí? Entonces, en este punto va a haber un mínimo de intensidad luminosa cuando la diferencia de caminos, ¿sí?, sea la mitad de la longitud de onda. Entonces, o sea, están desfasadas de 180 grados. Entonces imponemos esa condición, ¿sí? Pero ahora fíjense cuál es la diferencia de caminos. O sea, estamos aplicando la misma condición que en el caso de interferencia. Diciendo, bueno, acá va a haber un mínimo en este punto P de intensidad, o sea, intensidad 0, ¿sí? Cuando estén desfasadas 180 grados. ¿Quiénes? La radiación que sale del borde de la ranura con la que sale del centro de la ranura. Entonces, a ambos lados va a ser lo mismo, entonces más o menos lambda sobre 2. Esa es la condición de mínimo. La primera franja oscura la voy a encontrar cuando esto se cumpla, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué A sobre 2 seno teta, donde A es el ancho de la ranura? Fíjense, si A era el ancho de la ranura, acá está ampliado el dibujito, y yo tengo que esto es A sobre 2, ¿sí? Entonces, la diferencia de caminos, acá están muy paralelos casi, la diferencia de camino en este caso, pero si yo lo hago un poco más ampliado y con esto no tan paralelo, la diferencia de camino va a ser la mitad del ancho de la ranura por seno teta, ¿sí? O sea, el cateto opuesto de ese pequeño triángulo que se forma acá, ¿sí? Y estoy suponiendo que este triángulo es rectángulo. Si no lo fuera, entonces ya no es válido que la diferencia de caminos es A sobre 2 seno teta. O sea que de nuevo estoy exigiendo que para que esta expresión sea válida, para que este lo pueda considerar un triángulo rectángulo y esto sea válido, necesito que la pantalla esté lejos de la ranura. Cosa que ya hemos visto que experimentalmente no hay problemas con eso, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá tenemos esta expresión, ¿cuándo va a haber franjas oscuras en la pantalla? Cuando se cumpla esta condición, que está en función de un ángulo. Seno teta igual a m veces lambda sobre A. ¿Sí? Y de nuevo, otra vez, si el ángulo es pequeño, cosa que no lo sé, eso hay que verlo en la práctica, si el ángulo teta, ese que subtiende, digamos, este primer mínimo con la perpendicular a la pantalla y a las ranuras, este ángulo teta, si es muy pequeño, yo lo puedo reemplazar por tangente teta. Y en vez de tangente teta, voy a poder poner I, en este caso, cateto opuesto, sobre hipotenusa. Y lo mismo que con, a ver si la tengo en la otra, no. Lo mismo que con la expresión que usábamos para interferencia, entonces de nuevo puedo decir, bueno, yo midiendo el ángulo, que es fácil medir el ángulo, ya lo han hecho con índice de refracción, ya lo hemos hecho en clase también, más o menos mirando distancias a la pantalla. Entonces, midiendo este ángulo, como cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces puedo usar esta expresión con tangente acá, ¿sí? Y si conozco la longitud de onda del láser que estoy usando, puedo medir el espaciamiento de la ranura. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, algunos grupos van a trabajar con difracción y otros con interferencia, y nos vamos a pasar, nos vamos a contar después los resultados. Si todos hacen interferencia y después difracción, se hace todo muy largo y no nos va a dar el tiempo tampoco, ¿no? Ya estamos viendo el cronograma y estamos muy justos. Encima el martes que viene es feriado. No sé cómo vamos a hacer para recuperarlo. Bueno, esta ruedita ya la han visto ustedes, ¿no es cierto? Algunos la tenían en la mesa. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, hay dos rueditas. Uno, ¿sí?, de aberturas simples. Entonces acá tienen ranura y fíjense que está marcado la distancia de la abertura, el ancho de la ranura en milímetros, ¿sí? Este es 0,16, 0,8, esta es más angostita, 4 centésimas, 2 centésimas, ¿sí? Entonces,
Acá tienen una de ancho variable, ¿sí? O sea que a medida que ustedes hacen incidir el láser, supongan que esté incidiendo acá, ustedes giran esta ruedita, ¿sí? Y el láser va a ir interceptando cada vez una ranura con un distanciamiento cada vez más pequeño. Y estas son otras configuraciones, tienen un punto, tienen este hexágono, tienen un cuadradito, ¿sí? Esto no me acuerdo que eran aberturas circulares, un círculo, ¿sí? De este diámetro, 0,2 milímetros, un círculo un poquito más grande, 0,4 milímetros de diámetro. Bueno, con esto pueden ver los patrones que se forman con todas esas configuraciones. O sea que los que hacen difracción de la luz van a poder trabajar con esto y elegir una de estas ranuras, cualquiera, o esta si quieren, en una posición adecuada, ¿sí? Esta, fíjense, varía entre 2 centésimas y 2 décimas. Tiene un ancho variable. Ustedes pueden ubicar acá el láser y medir a ver si realmente les da este valor o no. Los que trabajen con interferencia van a usar esto u otras que les demos, no es necesario que sea esta. Esta ruedita que tiene sistemas de doble o de 2 o más ranuras. Por ejemplo, acá tengo 2 ranuras, fíjense, ahí se las distingue, están separadas, a ver, están separadas medio milímetro, 0,50, y las ranuras tienen un ancho de 4 centésimas de milímetro. Estas están más juntitas, casi no se ve que son 2, ¿sí? Pero el ancho de las ranuras es el mismo y están separadas una distancia más corta, 0,25. ¿Sí? Estas son más gordas las ranuras y también separadas 0,25 y acá 0,50. Bueno, después tienen otras configuraciones, por ahora no vamos a usar. ¿Sí? Acá tienen más de una ranura, acá tienen 2 y 3, 2 y 3, 2 ranuras, 2 y 3, perdón, 1 y 2. Tienen varias configuraciones para trabajar. ¿Sí? Acá no se ve, ¿sí? Se ve como si fuera una, ¿sí? Pero acá son 3 ranuras. ¿Sí? Entonces acá son 4 ranuras y acá son 5 ranuras. ¿Sí? Tienen un ancho de 4 centésimas y una distancia entre ellas de 0,1 milímetro, una décima de milímetro. Entonces, bueno, ahí la van a ver bien ustedes cuando vayan mañana, pero acá son 3, muy pegaditas, acá son 4 y acá son 5. El mismo ancho, el mismo espaciamiento. Y la idea es que veamos si cambia o no cambia el patrón. Eso lo van a hacer mañana cualitativamente, no van a medir. Lo que sí van a medir es el... Y estas son fotografías, por ejemplo, algunas, que las van a ver ustedes, de patrones de difracción. Fíjense cómo van a distinguir uno de interferencia de difracción. Fíjense que el ancho central, aquí tienen una zona central bien iluminada, máxima intensidad en el medio, una zona oscura, ¿sí? A la derecha y a la izquierda. Lo mismo acá, una zona muy iluminada, una zona oscura, de nuevo iluminación, otra zona oscura y así. Y este, ¿sí? Se nos nota más porque tengo iluminada, oscuro, iluminada, oscuro, y se va perdiendo la intensidad hacia los lados. Esto se logra con una rendija muy, muy angostita, 2 centésimas de milímetro. A medida que voy aumentando el ancho de la ranura, fíjense qué pasa. Se hace más angosta la zona central, ¿sí? Y se hace más chico el ángulo. Acá el ángulo, por ejemplo, entre el centro y el primer máximo, bueno, en la fotografía se dificulta ver, ¿no? Pero con el ojo acá ustedes van a ver perfectamente que hay otro máximo más. Identifican cuál es el punto medio, y el ángulo va a ser esta distancia desde el centro hasta la posición del mínimo, ¿sí? Cateto opuesto, y adyacente la distancia entre la ranura y la pantalla. Acá se dan cuenta que el ángulo es más pequeño, ¿sí? El cateto opuesto va a ser desde acá, desde el centro hasta acá. Acá es más chico todavía, desde el centro hasta acá el cateto opuesto. Y acá mucho más pequeño, desde acá
hasta acá. O sea que esos son los ángulos que ustedes tienen que medir. Por supuesto que tienen la otra opción de medir el ángulo desde acá hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si distingue el ojo, hasta el mínimo de orden 8. ¿Por qué? Porque cuanto más grande esta distancia, digamos, me conviene para que el error sea más pequeño. Pero ojo, no tan grande como para que el ángulo ya pase a ser grande, ya no valga la aproximación del seno por la tangente. A menos que use la expresión con seno, no hay problema. Y bueno, acá, esta sí es importante, acá se ve un patrón de interferencia de dos ranuras, ¿sí? Y cada ranura tiene un distanciamiento de 0,25, 0,2 de milímetro más o menos. Entonces fíjense cómo el patrón de interferencia está modulado por el patrón de difracción. Si no hubiera difracción, yo tendría que ver todas estas zonas iluminadas, cortitas, ¿sí? Donde son máximos de iluminación. Yo las tendría que ver a todas igualmente con la misma iluminación, con la misma intensidad, perdón, con la misma intensidad luminosa. Y sin embargo no es así. Eso es porque el patrón de difracción está modulando el patrón de interferencia. Entonces acá, fíjense, acá se hace prácticamente nula, ¿sí? La iluminación, la intensidad. Entonces este sería el primer mínimo de interferencia, de difracción, desde acá hasta acá. Y todos estos, este es el máximo de orden 1 de interferencia, el de orden 2, 3, 4, 5, y así siguen hasta el que puedan ver. Con el ojo van a ver mucho más de lo que se ve en esta fotografía. Entonces, lo que ven es la suma en la pantalla del patrón de interferencia modulado por el patrón de difracción. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, los que trabajen con interferencia, es ver bien cuál máximo es el que voy a tomar, y no confundirme con los fenómenos. Por ejemplo, yo puedo tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no lo veo ese, pero aquí está el 8, 9, 10, el 11. Ustedes pueden tomar con n igual a 11 y medir la distancia desde acá hasta acá. Y están seguros que están trabajando con interferencia. Acá se ve mejor la modulación. Fíjense, todos estos son máximos de interferencia, están muy pegaditos uno con otro. Acá ya se hace cero la intensidad luminosa, o sea que aquí ya estoy en presencia de un mínimo de difracción. Vuelve a aumentar, aumentar, ¿sí? Y ahí veo los máximos de interferencia, de nuevo se hace cero y así. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer mañana. ¿Sí? Medir distancia entre ranuras o ancho de una ranura, utilizando como dato la longitud de onda del láser, armando el sistema, controlando las hipótesis, ¿sí? Y dar un valor acotado del ancho de la ranura, o del distanciamiento entre ranuras si trabajan con interferencia. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, esa es la tarea de mañana entonces. Cuando llegan, piden cada uno sus elementos, el láser, ¿sí? Las ruletas para medir, bueno, eso no sé si tenemos uno para cada una, pero se la van a ir prestando. El sistema de ranuras, y eventualmente capaz que alguno de los grupos les demos directamente una diapositiva con dos ranuritas, y lo que tienen que hacer es nivelar el láser, ¿sí? Y sobre todo, cuando saquen fotografía, anoten qué es lo que están mirando, porque después sacan fotos, y después no saben cuál de esto es lo que han usado, ¿sí? Si esta de disposición o esta otra de acá. Bien, anoten qué, después estoy pensando en el informe,
porque van a querer adjuntar los resultados y no van a saber, así como pusimos acá, el ancho de las ranuras vale tanto y la distancia entre ellas vale tanto. Bueno, eso tiene que ir en cada fotografía que usen. Y además para poder compararle, para poder hacer las conclusiones. ¿Está? Y bueno, ya ¿qué es lo mejor para medir? Lo van a ver mañana. Ustedes tienen que armar su sistema, ver cuál es la mejor disposición para poder medir, ver cuál es el último máximo que ven, ¿sí? Capaz que pueden tomar ese para el cálculo, considerando que esta va a ser una distancia más grande y el error relativo va a ser menor, ¿sí? Pero ojo, cuanto más se alejen del máximo central, ¿sí? Con el máximo central de interferencia, cuanto más lejos están ustedes, ¿sí? Menos se cumple la hipótesis de que el seno es la tangente y no van a poder usar la expresión simplificada, van a tener que usar la expresión con seno. No hay problema, lo pueden calcular. Primero calculan el ángulo y después lo ponen en la expresión seno y no hay problema. La idea es que no la usen acríticamente, indiscriminadamente a la aproximación esa, porque a veces nos vale. Bueno, eso era todo, chicos. Es una idea de lo que tienen que hacer mañana. Yo ahora les voy a subir esto para que lo tengan disponible ahí en el celular o en la computadora, no sé, y puedan ver cómo van a trabajar. Bueno, La profe. intensidad y cómo va variando la intensidad cuando veamos bien los patrones, los veamos cualitativamente en la pantalla y vamos viendo, entonces sí, después tenemos que hacer el estudio teórico de cuál es el comportamiento de la intensidad luminosa, ¿no? ¿Cómo va? Yo sé que en el medio que en la zona central hay un máximo de intensidad y después hay un mínimo, 0. En el medio, ¿qué pasa? ¿Cómo es el crecimiento, decrecimiento de la intensidad luminosa? Bueno, eso lo tenemos que ver. Por ahora vamos a trabajar solamente con posiciones de máximos y mínimos para hacer unas mediciones. Y después abordamos lo demás. Bueno, ¿vos tenés algo, Manuel, para decirle a los chicos? Agregar. Ahí está, estaba muteado. No, creo que le dijiste todo, simplemente resaltar que la dimensión geométrica de la abertura en la difracción es el ancho de la abertura. O sea, cuando estamos con difracción estamos viendo el ancho y en el caso de la interferencia estamos viendo la distancia entre las aberturas. Sí, esa es un poco la idea. Bueno, Sí. y obviamente que bueno, lo dijiste vos, que cuando tenemos dos aberturas, obviamente cada una va a producir también el tema de la difracción y por eso están involucrados, digamos, los dos, en cierta forma, tanto el ancho como la distancia entre las aberturas. Claro, si no hubiera difracción no tendría la interferencia, entonces. Claro, Y sí. el patrón en sí, el patrón completo, depende de las dos cosas. Exactamente. Y eso, bueno, eso ya el estudio de eso es más complicado, sí lo vamos a abordar, digamos, pero tiene que ver con cómo se van sumando las intensidades a lo largo de toda la línea esa que consideramos la línea formada por la pantalla, digamos. Si uno lo ve desde arriba, ¿no? El plano. Así es. Bueno, era un poco eso nomás. Bueno. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Perfecto. Nos vemos mañana. Profe, Nos vemos mañana.